Sirius susurra. Está bien, lo entiendo. ¿Qué es lo que entiendes?, pregunta James solo para estar seguro. Y Sirius, el maldito Sirius Black, mira a su mejor amigo en todo el mundo y le dice: el amor es solo para los valientes. Te amé lo suficiente para tomar tu lugar. Siempre fuiste vos quien caminó detrás de mí y me levantó cuando caí. El escudo y la espada. Luchaste en nuestras batallas para que yo no tuviera que hacerlo. Me amaste y eso casi te mata. Así que esta vez, hermano, será al revés. Guardaré el secreto, guardaré el dolor, los huesos, la sangre y el frío, y me vengaré por ti, por nosotros, por los hermanos que podríamos haber sido, por los hermanos que nunca seremos. No lo sabes, pero te amo, hermano. Eso es lo que me va a matar. Remus no es un poeta, y nunca lo será, pero cuando recorre las líneas del rostro de Sirius, piensa en milagros, almas gemelas, y un amor tan profundo y fuerte que podría mover los cielos. Una vez le dije a James que el amor es solo para los valientes, dice Sirius sorprendido al encontrar su propia voz tan firme. Enamorarse da miedo, confiarle tu corazón a alguien permite ver cada parte de ti, las partes rotas. Se necesita valentía para ser vulnerable con otra persona, para dejar entrar a alguien y para mostrarte como sos. Después de escuchar todo esto, Vivi, ¿te parecen bien 47 centímetros? Sí. ¿Quién no quiso reescribir su historia favorita para que tenga otro final? O vivir en un mundo que amaba. O quizás darle otro final a ese personaje que no se merecía ese trágico destino. Bueno, muchos lo hicieron. Y quizás nosotras también. En este capítulo nos metemos en un mundo que para muchos fue un refugio, fue emoción, fue inspiración y también fue cringe. Los fanfics. Hola, ¿cuánto tiempo? Como dijo Divi, vamos a estar hablando de los fanfics, así que otra vez tarea, vamos a estar repasando un poco el vocabulario que ya habrán escuchado, si escucharon los primeros capítulos. Divi, ¿qué es un fanfic? Bueno, hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Pasaron cosas. Ya estamos acá, ya estamos de vuelta. ¿Qué es un fanfic? Bueno, un fanfic o fanfiction es una obra escrita por fans basada en personajes, lugares o tramas de una obra de ficción existente, como libros, películas, series de televisión, videojuegos, etc. ¿Se acuerdan que hablábamos de que las amas de casa de los 60, 70 hacían historias de, ¿cómo se llaman? De Spock y Kirky. Y Kirby. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Los fans toman estos elementos de la obra original y los utilizan para crear nuevas historias, explorar escenarios, desarrollar relaciones entre personajes o simplemente expandir el universo de la obra original. En otras palabras, un fanfic es una forma de ficción creada por fans para fans, que se nutre de obras existentes y las utiliza como punto de partida para nuevas narrativas. Ya aclarado que es un fanfic, vamos a terminar repasando estos términos. Es un mundo con muchísimas posibilidades. Fanfic debería ser ya considerado un género en sí mismo, teniendo sus propios tipos de trama recurrentes que no son como los libros publicados que suelen tener tipo el camino del héroe, ciertos personajes que se tienen arquetipos que se repiten. En el fanfic casi sucede lo mismo, pero tiene sus propias particularidades. Antes de repasar eso, vamos a repasar palabras que vamos a seguir usando durante todo el capítulo, que son muy comunes en este mundo del fanfic. El canon vendría a ser la parte original ya escrita por el autor, de la que los fans se van a veces agarrar bastante fielmente y otras veces van a tratar de manipular a su antojo para crear estos fanfics. Cuando un autor de fanfic manipula lo suficientemente bien el canon, es que se lo llama fanon. Se crea una idea colectiva de los fans de cómo es cierto personaje o cómo funciona cierto aspecto del mundo ya creado por el autor original. Otra parte del vocabulario que se suele usar ya es dentro de las narrativas más comunes en los fanfics, que son los universos alternativos o AU, en lo que los personajes, por ejemplo, de un anime están fuera del mundo del anime de fantasía y están en nuestro mundo normal y pasan de estar en una guerra contra demonios a estar en la secundaria. Eso es un universo alternativo y le suelen poner universo alternativo, escuela. Universo alternativo sin magia o universo alternativo con poderes o sin poderes. Cada universo alternativo es diferente porque
se adecúa a la manera en la que la historia original se manejaba. Tiene que ser el contrario para hacer un universo alternativo. Otra cosa que se suele hacer mucho en los fanfics son los crossover, es lo que dos mundos que no deberían estar juntos colapsan. El más famoso crossover tiene un nombre muy largo en inglés que no me sale, pero sería el universo combinado de Cómo entrenar a tu dragón, Valiente de Mérida, Frozen con Elsa, y también me falta alguien más. ¿Quién me falta? Ah, y Jack Frost de El origen de los guardianes. Fue más o menos en el 2010 cuando salieron todas estas películas, que las fans dijeron, ¿sabes qué? Jack Frost sería el perfecto novio para Elsa. O Jack Frost sería el perfecto novio para Hippo. O Mérida sería la perfecta novia para Hippo. O Mérida sería mucho más feliz si tuviera un dragón. Universos que colapsan. Este crossover, que tiene este nombre bastante largo, se llama Rise of the Brave Tangled Dragons. La gente latina lo supo resumir y le dijo los 4 grandes y listo, corta. Rise sería por el origen de los guardianes, como se dice en español, ¿no? Rise, el origen. Brave por Valiente de Mérida. Tangled es por Enredados, porque también se la solía incluir a Rapunzel. Y Dragons por los dragones de Cómo entrenar a tu dragón. Bueno, como dijimos, el fanon vendría a ser lo que los fans interpretan, expanden o inventan por fuera del canon. Puede ser una teoría, un headcanon, una personalidad ampliada de un personaje o una relación que no existe en la historia real, como pasa en Harry Potter con Drarry, que sería Draco por Harry, que es un ship fanon y de los más famosos que hay. También, bueno, Hermione, Draco y Hermione, que nunca pasa en los libros, pero muchísimos fans lo consideran real en su cocoro, en su corazón. En creepypastas, por ejemplo, Jeff the Killer y Nina, como pareja, también es fanon. El ship no es parte del creepypasta original. Y esto pasa mucho en los creepypastas, como hablábamos en el capítulo anterior de Slenderman. Para la comunidad, para los fans, Slenderman es un pan de Dios. Es el papá, la figura paterna que nunca tuvimos. Es el padre de todos los creepypastas y todos viven en una cabañita en el bosque y son felices. O sea, ya de por sí el canon en los creepypastas es difícil, pero eso nunca sucede en las historias, pero sí sucede en los fanfics. Ese podría llegar a ser un ejemplo de lo que es un fanon. Ahora, ¿esto es algo nuevo? Los fanfics no son nada nuevo. Desde el momento en que las personas pudieron leer algo, ya querían cambiarlo. Pues las personas somos egoístas. Si nos gusta mucho algo, lo queremos apropiarnos de esas cosas. Así que, no, los fanfics no son nada nuevo. No es algo que se inventaron los millennials, ni la generación Z, ni a quien quieran acusar de decir que shippear a alguien es malo. Podemos mencionar, por ejemplo, a aquella fan de Star Trek, porque otra vez, el fandom de Star Trek es bastante crucial para los fanfics, porque de ellos podría reconocerse que está el primer fanfic como realmente impreso y reconocido como un fanfic, que fue hecho en un fanzine, y es muy curioso porque ni siquiera se mencionan los nombres de los personajes, pero todos sabían que era otra vez un fanfic de Spock y Kirk bastante subido de tono, que se vendía tranquilamente en las convenciones. O también de parte del fandom de Star Trek, aquella fan a la que le pidieron que escribiera una novela oficial y se le fue un poquito la mano y en un manuscrito ella, me equivoqué, entregó el manuscrito equivocado en el que otra vez Spock y Kirk tenían una relación bastante oficial, ¿no? Se notaba que eran pareja. Obviamente los libros se tuvieron que retirar a los locos y eso también es los media. ¿Quién carajo tiene esa novela en el que Spock y Kirk son oficiales? También no podemos olvidarnos, en la época de Sherlock, de aquella personita que escribió un libro entero sobre cómo Sherlock y Watson también tenían una especie de relación después de que Watson creyera que Sherlock estaba muerto. E incluso más atrás todavía tenemos a Dante, el primer escritor self-insert que podemos encontrar. Acá Divi ya nos va a contar un poquito más de esto. ¿A quién nos referimos con Dante? Nos referimos a la Divina Comedia y especialmente el Infierno de Dante, que se puede ver como una especie de proto-fanfiction. ¿Por qué? Bueno, el Infierno de Dante es la primera parte de la Divina Comedia, un poema épico escrito por Dante Alighieri entre 1304 y 1321. ¿Por qué lo consideramos un proto-fanfiction? Bueno, Dante usó personajes reales y ficticios. En el infierno aparecen figuras mitológicas como Minos o los centauros, personajes bíblicos como Caín o Judas y personas reales de su época, como enemigos políticos y religiosos que Dante conocía. Él está
impreso ahí, en su historia. Él dijo, yo voy a ser el protagonista de mi historia. ¿Por qué? Porque puedo y porque tengo un espacio. A su vez, dentro de la historia, los resucita o reinterpreta para ponerlos en su historia, les da una voz y un destino dentro de su propia narrativa a estos personajes que estábamos mencionando. En ese sentido, hace lo mismo que alguien que toma personajes de Harry Potter o Naruto y los mete en una historia propia. Los toma prestados y crea algo nuevo con ellos. Por otro lado, reescribe la cosmología cristiana. Dante no se conforma con la Biblia o con los dogmas de su época, sino que crea su propia visión del infierno, con estructura, jerarquías, castigos detallados. Es un universo expandido, como un headcanon medieval. Eso es lo que hacen muchos fanfixers. Hay una motivación emocional y personal. Dante escribe el infierno desde el dolor, el exilio y la frustración. Se trata tanto de su visión del mundo como de una forma de catarsis. Ahora, Mirai, una persona experta en este tema. ¿Qué regulaciones legales tienen los fanfics? Porque comenzamos todo lindo, estas historias bellas que la gente cuenta, pero ¿qué pasa con el copyright, por ejemplo, con los derechos de autor? Como estábamos hablando del infierno de Dante y sobre esta reinterpretación y nueva creación de los niveles, de parte de toda esta estructura del cristianismo, de la religión, digamos que la religión en ese momento de la Divina Comedia tomó bastantes cosas y las volvió canon, digamos. Especialmente como esta imagen de cómo se maneja el infierno, los distintos niveles que tienen los demonios y tales cosas. Pero no todo el mundo se lo toma tan tranqui a cuando una persona hace un fanfic. Por eso existen ciertas regulaciones a las que los autores deben atenerse. La mayoría de los sitios web en los que se publican fanfics están en inglés, a pesar de que los autores no escriban en inglés, o escriban en su idioma, pero plataformas están en inglés, así que se tienen que atener a las leyes de Estados Unidos, con la ley del copyright que incluye los derechos exclusivos del autor para crear obras derivadas. O sea que los fanfics son obras derivadas no autorizadas por el autor. Es decir, que solo el autor es dueño de su propia obra y nadie debería hacer estas derivaciones. También está esta ley del uso justo del material. O sea, la defensa más usada para quienes crean fanfics es que el uso justo les permite usar ciertas partes de una obra protegida sin permiso si se cumplen los siguientes criterios. El propósito y carácter. El fanfic transforma la obra original. Tiene fines educativos, paródicos, críticos, no comerciales. La naturaleza de la obra. Qué tan creativa y protegida es la obra original. La cantidad del material original utilizado. El efecto en el mercado. ¿El fanfic está afectando a la obra original? Como ya mencionaremos que sucedió con algunos autores. Un fanfic transforma la historia original. No lo copia demasiado y que no afecta al mercado original. Puede ser vendido bajo la protección del uso justo en Estados Unidos. Hay dos casos famosos que son como parte de la jurisprudencia de los fanfic. Que está el caso Campbell versus Acuff Rose Music Inc. sobre una parodia por un grupo musical que hizo una parodia del tema Oh Pretty Woman. La corte de Estados Unidos falló a favor del grupo y quedó como jurisprudencia que una obra puede ser protegida bajo el uso justo si es con fines comerciales, si es suficientemente transformativa. Ese es otro factor importante de los fanfics. Los fanfics tienen que ser transformativos. Tienen que transformar lo suficientemente la obra original para que ya no sea exactamente un calco de la obra original. Otro caso famoso es Soundtrack Bank versus Houghton Mifflin Co. Lo que el viento se llevó es una obra bastante conocida, reescrita, así que es un descaro que esta autora hubiera escrito una novela basada en lo que el viento se llevó desde el punto de la esclava. Es por eso que la autora demanda a la otra autora de este fanfic y Soundtrack Bank, que eran los dueños de la obra original, demandó por el copyright. Y la corte falló a favor de este fanfic, porque la obra era lo suficientemente transformativa y crítica y paródica para ser amparada por el uso justo. Y eso creó un precedente para las personas que escriben fanfic que establece que si una obra tiene muchos elementos de la obra original, puede ser legal si sirve como una crítica, un comentario o una subversión. Eso es de Estados Unidos. Pero ¿cómo es? No vamos a estar repasando cada país, vamos a decir cómo es acá en Argentina. En Argentina está la ley 11.723, que es la de propiedad intelectual. La madre de las leyes de los autores. Protege las obras originales, literarias, artísticas, musicales, cinematográficas, etc., desde el momento de su creación. Reconoce
los derechos morales del autor, siempre debe ser reconocido como tal el autor. Los derechos patrimoniales, el autor decide quién puede producir, modificar, adaptar o comercializar su obra. También está en esa misma ley el artículo 29, que establece que solo el autor tiene derecho a autorizar adaptaciones, traducciones o transformaciones de su obra. Argentina bastante puntual, ello específico. Pero al mismo tiempo, en Argentina no hay una jurisprudencia como en otros países que sí se han peleado con los autores de fanfics. No existe eso. Lo que tenemos más cercano en Argentina es este caso particular que nuestro derecho argentino tardó 13 años en resolver, sobre un autor que había usado elementos, o sea, escenas tal cual de un cuento de Jorge Luis Borges. Y su tercera esposa, María Kodama, fue quien demandó por los derechos de autor de este libro después de la muerte de Borges. El caso duró casi 13 años y se terminó porque María Kodama era albaceda y heredera universal de la obra de Jorge Luis Borges después de su muerte. Así que estuvo involucrada en varios casos por disputas de derecho de autor. El caso del que estoy hablando es un libro llamado El Elspeth engordado de Pablo Kachaktian, en el que María Kodama perdió, después de 13 años de batalla judicial, perdió y fue intimada a pagar los costos. Tras el fallecimiento de María Kodama y sin un testamento, sus 5 sobrinos fueron declarados herederos universales del patrimonio. O sea, se le pasaron de Jorge Luis Borges hasta su tercera esposa, a los nietos de su tercera esposa, a los sobrinos de su tercera esposa, que nada tenían que ver. Pero así es como son las cosas en Argentina. Eso es lo que tenemos de jurisprudencia argentina. Básicamente acá es como estar en un margen gris de la legalidad. Podés y no podés, es y no es correcto escribir un fanfic y publicarlo y ganar dinero. Vacíos legales. Bueno, así como dijo Mirai, esto puede ser flexible dependiendo del país, del uso y de si el fanfic es una parodia, crítica o algo transformativo. Lo que puede protegerse como uso justo en Estados Unidos. Pero ¿quién trajo el debate a la mesa? Porque esto no siempre fue un debate, no siempre la gente cuestionó que se crearan estas historias externas. La autora que trajo este debate a la mesa fue Anne Rice, autora de Entrevista con el vampiro, y fue probablemente la figura más polémica y decisiva en este tema. ¿Qué es lo que hizo Anne Rice? En los años 90 y principio de los 2000 ordenó a sus abogados que bajaran todos los fanfics basados en su universo. Ella vio a los manteros ahí, como la Emilia Mernes. Dijo, ¿qué hacen vendiendo mi brillito? No. Su postura era clara. Nadie tiene derecho a usar mis personajes, ni siquiera por diversión. Bueno, qué pesada. Hay que aflojar esa rosca. Esto generó miedo en las plataformas y muchos fanfics de crónicas vampíricas fueron eliminados de fanfiction y otros sitios. ¿Qué provocó esto? Un enorme debate en la comunidad de escritores y lectores de fanfics, una división entre autores que lo permitían, como la autora de Harry Potter, que no la nombraremos, y autores que lo prohibían estrictamente, como Anne Rice. Fortaleció la idea de que el fanfic podía ser perseguido legalmente y muchas plataformas empezaron a incluir disclaimers y reglas específicas para protegerse. Así que sí, Anne Rice también es conocida dentro de los fandoms por ser la pionera en esto y de darle a entender a los autores que podían y estaban dispuestos a usar acciones legales en contra de sus propios lectores. Generó una fuerte discusión sobre si los fanfics eran un homenaje, una transgresión o una violación de los derechos del autor, y contrapuso el poder corporativo del autor frente a las comunidades de fans. Y Anne Rice ya no está viva, pero la polémica sigue viva bastante. Hay autores que todo el tiempo salen y se estaban quejando en redes sociales, aunque sea el autor menos injunable del mundo. Agradece que tenés fanfics. Si nadie compra tu libro, agradece que tenés fanfics. Es como Es que es publicidad, o sea, es publicidad gratis. Es como en el anime. Si un anime o un manga no es casi nada conocido y le hacen un ship gay, date a entender que vas a hacer la cosa más famosa. Ya va a haber merch de eso. Ya vas a ganar guita como mangaka. Ahora, ¿cómo reaccionaron distintos autores a esta postura al debate que abrió Anne Rice en su momento? Por ejemplo, Voldemort permitió que los fanfics, mientras no fueran comerciales ni pornográficos, estaba abierta al principio. Después ya se puso un poquito más forrita, como que no, ¿sabes qué? Tuvo sus mañas,
para que solo lo que ella dijera fuera canon y lo que importante. Por eso creó tantas plataformas como Potterhead, sus propios miles de tests para que las personas no pudieran tener tanto libertad dentro de su mundo, fuera exactamente como ella lo dictara. George R.R. Martin está totalmente en contra. Dice que él no escribe... Dice que él no escribe personajes de otras personas. Y por lo tanto los demás nadie debería tocar sus propios personajes. Ay, qué viejo rosca ajustada, Dios mío. Neil Gaiman, otro Voldemort, era bastante pro de los fanfics. Y dijo, los fanfics no le hacen daño a nadie. Si es algo, significa que a la gente le importa tu trabajo. Cassandra Clare, que es también una autora de fanfic que pasó a ser autora de libros publicados, también se la conoce por eso, no te podés quejar. Claro, vos naciste acá, hermana. Sí. Tenés tus mitos y leyendas acá, tus rumores que nosotros te creamos, pero te la tenés que bancar. Vos saliste de acá, sos del nicho. Así que sí, hay una variedad de diferentes posturas en los autores. O sea, cada quien piensa su punto. Hay cierta organización a la que podemos mencionar, así como antes de que al final de todo yo hable de eso, que es la EFF, Electronic Frontier Foundation, una organización que lucha por los derechos digitales. Apoya la defensa legal del fanfic y otras formas de contenido generado por fans. Promueve la idea de que la cultura debe ser libre de reinterpretación y que el control excesivo por copyright limita la creatividad. Fue la misma organización que respaldó a la OTW, Organization for Transformative Works, que es la que administra y ayudó a la creación de la plataforma AO3. Así que en el fondo el fanfic no es solo por amor al arte, sino que también hay mucha resistencia y creatividad contra los modelos autoritarios de propiedad intelectual. ¿Y cómo está la cosa ahora? Como dijo Mirai, autoras como Cassandra Clare, Rainbow Rowell, E.L. James, que es el autor de 50 Shades of Grey, que ahora vamos a hablar un poquito al respecto, y otras empezaron como fanficers. O sea, hay ya autoras consagradas que empezaron escribiendo fanfics. Plataformas como AO3 tienen un equipo legal, como dijo Mirai, que defiende el fanfiction como obra transformativa y ganaron incluso un premio Hugo. La comunidad presiona para que se entienda el fanfic como una obra válida de estructura creativa y de amor por una obra. Justo que Divi mencionó 50 Shades of Grey, 50 sombras de Grey, quiero mencionar cierta cosa que yo me enteré, yo no sabía de esto. Sabía lo que va a explicar ahora Divi, pero yo no sabía que la comunidad de Crepúsculo le tiene tanto odio al autor de 50 sombras de Grey, porque infringe una de las cosas de los elementos que un autor de fanfic no puede hacer, y es dañar a la obra o al autor. Porque con lo que hizo el autor de 50 sombras de Grey, dañó a su propia comunidad, que eran los fans de Crepúsculo y de los libros de Crepúsculo y que estaban esperando ansiosamente un libro muy particular hasta que se filtraron los primeros capítulos. Y el autor decidió usar bastante material de eso para su propio libro. Acá voy a entrar a estas cosas que me gustan a mí, ¿viste? Las teorías conspirativas, las cosas más deep, el Lost Media, ¿no? Nos vamos a perder un poco en el... Porque hay una historia muy interesante que vincula el 11 de septiembre del 2001 y el atentado a las Torres Gemelas con 50 sombras de Grey. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Son opuestos de un polo a otro, no sé cómo explicarlo, pero no tiene ningún tipo de sentido. Pues sí lo tiene. El 11 de septiembre del 2001, como muchos recordarán, es una fecha que cada año es recordada a nivel mundial. Fue en este día cuando unos aviones se impactaron con dos de los edificios más emblemáticos en Nueva York, dejando como saldo a más de 6.000 heridos y alrededor de 3.000 muertos. Este atentado afectó a muchísimas personas, sobre todo a los estadounidenses, y entre ellas se encontraba un joven que camino al trabajo pudo ver con sus propios ojos cómo las torres eran consumidas por el humo para finalmente caer desplomadas. Su nombre era Gerard Way, el próximo vocalista de la agrupación de rock llamada My Chemical Romance. Este acontecimiento provocó que Gerard Way dijo, che, voy a hacer una banda. La vida es corta. La vida es una... Claro, pueden pasar muchas cosas. ¿Sabes qué? Voy a hacer una banda. Voy a hacer la banda más icónica de los emos, que de hecho van a venir a Argentina. Gerard se refugió en la música para superar el estrés postraumático y la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué pasó con esto? La imagen de Gerard Way comenzó a proyectar un gran atractivo para los jóvenes. Entre ellas se encontraba Stephanie Meyers, quien comenzó a escribir
la popular saga de libros, gracias a esta icónica banda, llamada Crepúsculo, inspirada en la imagen vampiresca del vocalista y en las letras de algunas de sus canciones. O sea, gracias a que pasó el 9/11. Gerard Way creó la banda, o no sé si la creó él, pero bueno, se entiende que se inspiró para refugiarse en la música. Y dentro de esas fans de Gerard Way estaba Stephanie Meyers, quien gracias a Gerard Way creó Crepúsculo. Y ahí es cuando E.L. James, autora de la trilogía, confesó que el proyecto comenzó como un fanfiction de los personajes de Bella y Edward de Crepúsculo llevados a un escenario erótico. El último escalón del efecto mariposa provocado a partir del 9/11 culminaría con el primer Oscar del director Christopher Nolan. El público apunta que gracias a la participación de Robert Pattinson en Crepúsculo, su popularidad como artista creció. Por ello fue conocido por el director, Christopher Nolan, quien lo eligió para interpretar a Neil en la película Tenet. Gracias al vínculo formado entre Christopher y Robert, el primero, o sea Christopher, ganó un premio Oscar, puesto que Pattinson le regaló un libro de los discursos de Oppenheimer en los años 50, lo que lo llevaría a producir una película sobre su historia, publicada en 2023. Ya todos conocemos el Oppenheimer y el Barbieheimer. ¿Cómo era? Barbenheimer. Mirá todo lo que pasó. Y cómo está metido Crepúsculo y 50 sombras de Grey. Increíble. O sea que 50 sombras de Grey es un fanfic de Edward y Bella en situaciones eróticas. Mira, lo que uno aprende. Y hablando de fanfics rancios. Fanfics muy famosos, pero sobre todo rancios. Hay un fanfic que encontramos que parece ser muy conocido y continúa con esta ideología vampiresca y emo, muy recurrente en esa época, que se llama My Immortal. Ya con el título nos damos cuenta de la cantidad rebosante de emocidad que hay, que se considera el peor fanfic del mundo. My Immortal es ampliamente considerada como una de las peores fanfics de Harry Potter y de la historia de la literatura. O sea, imagínate qué tan mala tiene que ser. Debido a su estilo de escritura deficiente, errores gramaticales y ortográficos constantes, incoherencias argumentales y un desprecio total por el material original. My Immortal, escrito entre 2006 y 2007 por la escritora misteriosa Bloody Wrist 666, es considerado el fanfic más famoso y peor de Harry Potter. Nuestra protagonista se llama Ebony Darnis Dementia Raven Way. ¿Entienden? Way como Gerard Way. Y es una completa Mary Sue vampírica, ¿ok? Mary Sue es el concepto de un personaje femenino al que todo le sale bien, tiene un montón de Deus Ex Machina, un montón de poderes, todo le sale bien y encima es vampira y está en Slytherin. Obviamente. Y cada personaje que va conociendo lo transforma en una versión gótica, extrema, emo. Por ejemplo, estábamos leyendo la wiki de My Immortal y resulta que Harry Potter se cambia el nombre a Vampiro después de conocerla, y Hermione también se convierte y se llama Bloody Mary Smith. Siempre el apellido era Smith. Siempre el apellido era re yankee, ¿viste? Tipo Smith. La trama es un caos cargado de errores ortográficos, referencias emo, relaciones sexuales en el bosque prohibido de gratis. O sea, relaciones sexuales sin ningún tipo de sentido. De contexto. Marty McFly viajando en el tiempo y hasta una banda con el joven Voldemort. Su estructura es tan delirante y su estilo tan improvisado que quedó como un tan malo que es bueno. Es un fenómeno que mezcló hilos de troll parodia con un testimonio sincero de la cultura adolescente emo de la época. Hablemos un poco más de fanfics famosos, fanfics que quedaron en la mente del colectivo. Para el que le quedó la idea volando y porque no me quiero quedar callada porque lo leí esa escena y me quedó grabado, Voldemort en una banda emo es porque hay una escena en la que aparentemente My Chemical Romance toca, pero en realidad es Voldemort disfrazado con sus... Tiene un nombre raro, encima ni siquiera los llama como mortífagos, los llama algo emo. Es peor todavía. Y después sacan el coso y no sé, alguien termina muriendo. Por si les quedaba la duda. Otros fanfics como que famosos, tuvo en su momento el rumor de que yo les decía de Cassandra Clare, que es la autora de Cazadores de Sombras. Tiene un montón de libros
Muy de escritora de fanfic tener tantos libros como los... Ella hornea todos los días, como 40 libros tiene esa mujer sobre el mismo universo. ¿Qué pasa? Se la conoce porque ella era escritora de fanfics y estaban las malas lenguas. Solían decir que el primer libro de Cazadores de Sombras era un fanfic de Ron y Ginny. O sea, incesto. No sé, después yo nunca llegué a leerlo. Porque yo ya en ese momento, no sé, no leía tanto fanfics gringos. ¿Cómo vas a shippear Ron y Ginny? Mirá que hay hermanos más shippeables. Pero justo Ron y Ginny tienen la menos química. Igual Ginny no tiene química con nadie. Es lesbiana Ginny. Después, no sé, se cambiaba la narrativa todo el tiempo. A mí nunca me llegó bien el rumor, porque era un rumor tan yankee. Pues no, que era de Draco con Ginny. Ahí como que la aliviaban, pero obviamente después Cassandra Clare escribió que Clary y Jace eran hermanos. Y dijimos, esta incestuosa de mierda. Ahí se agravó el rumor de que el fanfic sí era de Ron y Ginny. Otros fanfics, bueno, ahora, polémicos. Podemos tener al fanfic de After. O sea, After, que tiene como 5 libros. Muy conocido. Que es este fanfic en el que Harry Styles es bastante violento y todo se resuelve con sexo. Pobre Harry Styles. Una perimetral, ponele. Otro fanfic está como en punto auge de discusión. Es Manaclet, que es un fanfic bastante conocido de Hermione y Draco, que está situado después... No entiendo bien esta parte, porque no lo oí, porque me indigné sobre esta interpretación de Hermione en este libro. Las cosas terminan bastante mal. En la guerra Voldemort más o menos como que termina ganando, y el mundo mágico se ve envuelto en las características del cuento de la criada. O sea, Manaclet es un fanfic que cruza Harry Potter y el cuento de la criada. Entonces, sí, Hermione está bastante abusada en este libro. Por eso no entiendo bastante cuál es la dinámica que les gusta tanto, que dicen que es muy romántica en Manaclet. No las entiendo, chicas. Si alguien me quiere hacer una tesis. Y nada, esos son los fanfics como que más famosos, bizarros, que puedo mencionar. Ya después, o sea, yo tengo fanfic. Que las primeras escenas que leí recién eran un poco una traducción medio... no tan bien hecha, hecha así rudimentaria mía, de unas pares de escenas de Only the Brave, de Soul Musa en AO3, que es un fanfic del papá de Harry Potter y el hermano de Sirius Black. Muy buen fanfic. Ven otros fanfic bastante conocidos sobre la misma pareja, que es bastante interesante porque mucha gente que no shippea a estos dos personajes o que no tienen nada que ver con Harry Potter, cayó acá porque es fan de los Juegos del Hambre. Hace un par de años estaba como en el auge total, se sacaron un montón de canciones inspiradas en este fanfic, que se llama Crimson Rivers, que trata sobre Regulus. Sirius Black tomaría el papel de Heimlich, al ser quien estuvo en los Juegos del Hambre y se convierte en mentor, y posteriormente, un par de años después, lo eligen a su hermano menor y a su mejor amigo para jugar en los Juegos del Hambre, siendo él el mentor. O sea, una obra bastante completa, que mucha gente ama. Y nada, hasta acá por la mención de fanfics especiales. Acá nos vamos a una parte un poco más divertida, un poco más lúdica. Hay tipos de fanfics, hay tropes, hay clichés. Se podría explicar qué son los tropes, pero básicamente es como un género específico, como una situación específica que viene mayormente de los fanfics. También puede venir del romance, del anime, ¿no? Pero son subgéneros, por así decirlo. Como entre una mezcla de género y cliché, ¿no? Porque son situaciones que dentro del romance son cotidianas. Y lo mismo pasa con tropes o clichés quizás del terror. Y así sucesivamente con todos los géneros. Dentro de estos tropes y clichés que quisimos mencionar con Mirai, están los universos alternativos, como decía Mirai, que vendrían a ser una combinación de dos mundos que chocan. Como dijo Mirai, está el universo alternativo de magia en la escuela. Los personajes de un fandom, por ejemplo, Harry Potter, asisten a una escuela diferente, pero con roles invertidos o con una trama distinta. Después está el universo alternativo vampiros hombres lobo. Personajes de un fandom son transformados en criaturas sobrenaturales como vampiros o hombres lobo y deben adaptarse a esta nueva realidad. O universo alternativo de alta fantasía. Los personajes son trasladados a un mundo fantástico con castillos, magos y dragones. Creo que eso se ve mucho en el anime también, en los isekai. Después, algo muy típico específicamente de los fanfics es el self-insert o Y/N/TN, que básicamente es cuando vos te metes en la historia, o sea, cuando vos sos la protagonista. De ahí viene la famosa rayita, que básicamente en los fanfics te dejaban como un espacio para que vos metas ahí tu nombre y salió como este personaje de rayita.
Después también están los crossovers, que también lo mencionó Mirai, que básicamente es mezclar mundos que no se cruzarían jamás. Y después hay subgéneros más específicos, como pueden ser, que estos ya entrarían dentro de la categoría de tropes, que son, por ejemplo, el trope angst, que es angustia o ansiedad en inglés, que son historias con situaciones intensas y dolorosas que a menudo exploran el sufrimiento emocional de los personajes. Yo las identifico como estas historias donde siempre pasa algo malo, que siempre que vos esperás que el personaje triunfe, que la pase bien, que por fin se hablen. Es mucho de estas historias de nunca expresan sus emociones y nunca dicen qué les pasa. Me suelen frustrar bastante estas historias. No suelo consumir mucho, dependiendo de la trama, obviamente, pero es donde siempre hay una piedra en el camino. Después están las historias fluff, que son como suavecitas, por así decirlo, que son las historias que me gustan a mí, que son relatos románticos y ligeros, con un tono cálido y reconfortante, que buscan generar una sensación de felicidad. Yo solo busco eso, no necesito nada más. Después están las historias catalogadas como lemon, que se refieren a historias que contienen escenas de sexo explícito. El término se usa para diferenciar estas historias de aquellas que no tienen contenido sexual o que solo tienen insinuaciones sexuales o besos, conocidas como fluff, como mencionamos anteriormente. El término lemon proviene de la obra Green Lemon, según Wikipedia, que es una de las primeras obras hentai. ¿No sabías eso? No. También está la categoría Heart Comfort. No es tan angst. Es como una mezcla entre angst y fluff. Entonces es Heart Comfort. En donde un personaje sufre daño físico o emocional y otro personaje lo cuida y lo reconforta. Quiero que me pase. O que le pasan muchas cosas para el orto. Claro. Pero tiene un final feliz. O sea, Claro. Después está el Canonverse. Las historias se desarrollan dentro del universo original, pero exploran escenas no mostradas, precuelas o secuelas. Por ejemplo, si estamos en Harry Potter, exploramos, no sé, unas vacaciones en la casa de Hermione. Después está el Omegaverse, que en esto yo entré hace poco. De hecho, hicimos un test para ver si yo era alfa o omega y me salió beta. Básicamente es un sistema de roles sociales con jerarquías basadas en biología donde los personajes pueden ser alfa, beta u omega. Tiene que ver mucho con los lobos. Después está el fake dating, que eso ya es como un poco más general, pero bueno, lo dice el título. Básicamente los personajes tienen que hacer que salen por alguna cuestión, una conveniencia del guión, tienen que simular que son pareja y pasan cosas. Después está nuestro querido Enemies to Lovers, que son personajes que inicialmente se llevan mal o son rivales o enemigos y lentamente desarrollan una relación romántica. Acá también podemos decir como una subcategoría Friends to Lovers, que básicamente son amigos y pasan a ser amantes. Está el There's Only One Bed, o sea, solo hay una cama, que es una situación donde dos personajes deben compartir una sola cama, generando tensión y cercanía. Esas suelen ser historias más cortas, son como divertidas, claro. Después está el Cinderella, tipo la Cenicienta, que es un personaje con una vida difícil o abusiva que es rescatado y transformado por el amor. Después está Age Gap, que no bancamos tanto, pero bueno, dependiendo cómo se lleve a cabo la historia. Pero básicamente es diferencia de edad. Después está reunión o reencuentro. Personajes que se separaron por alguna razón se reencuentran después de un tiempo, a menudo con consecuencias emocionales significativas. O sea, recordemos que todo esto son situaciones que son recurrentes, que pueden llegar a pasar dentro de un fanfic o que son inspirados en base a esto. Puede ser que todo el fanfic se trate simplemente de ese reencuentro, ¿entienden? Otra cosa que sucede es esta secuencia de el héroe herido que es cuidado, o sea, un personaje resulta herido y otro personaje lo cuida, fortaleciendo su vínculo. Después están los darkfic, que esto es un poco más general, que son fanfics con elementos oscuros y perturbadores como violación, incesto, tortura, etc. Esta cuestión del darkfic se suele poner como una etiqueta, como un trigger warning para avisar a los lectores de que puede ser que dentro de esa obra haya contenido por el estilo. Que, por ejemplo, si lees en AO3, creo que la etiqueta igual se está yendo a otras plataformas. En AO3 existe el término Dead Dog No Eat, que significa paloma muerta no comer, que creo que es un chiste de The Office o de Seinfeld.
no sé, que especifica una tag, una etiqueta que significa que tenés que leer bien las demás etiquetas porque es exactamente lo que vas a recibir. Si el fanfic tiene etiquetas de no consentimiento, relaciones no consensuadas, cosas así, tenés que darte a entender que eso va a pasar si tiene etiquetas de, no sé, canibalismo, tortura, incesto. Tenés que atenuarte a que va a ser tal cual, no es que va a ser una versión super light porque tiene pocas palabras. Ya tenés que, también una responsabilidad tuya, ¿qué vas a leer? Son avisos y está bueno que pase eso, porque así la gente que tiene trigger warnings específicos puede no entrar gracias a esas etiquetas y a esa como organización que tienen a cosas que le pueden llegar a resultar pesadas emocionalmente. Y por último está el crackfic, que son fics intencionalmente absurdos o cómicos. Estos son los más conocidos. Obviamente hay 1.000.000 de etiquetas más, 1.000.000 de tropes y de clichés más, pero un poco para adecuarlos al idioma y al vocabulario de los fanfics. Y acá Mirai me dijo, si querés recomendar algo, no sé, de películas. Y yo dije, no, de animes. Acá se recomiendan animes. Así que, teniendo en cuenta estos tropes de los que venimos hablando, voy a recomendar, saquen la libreta y anoten. Si quieren contenido fluff, o sea, contenido tierno, cheesy, romántico, vean The Angel Next Door Spoils Me o My Dress Up Darling. Aviso, My Dress Up Darling es levemente picante. Digo levemente picante porque tiene algunas partecitas que otras medias hot, por así decirlo. Pero es levemente picante, ¿ok? Hard Comfort. Si quieren Hard Comfort, vean The Duke of Death and His Maid. Si quieren un Enemies to Lovers, obviamente Seventh Time Loop o Kaguya-sama. Igual Kaguya-sama no son tan enemies, pero hay como una enemistad graciosa, por así decirlo. Es una cuestión de egos, más que nada. Si quieren angst o darkfic, creo que lo más darkfic acá es Re:Zero. Trigger warnings es Pesuti. Más angst con una mezcla de Cenicienta puede ser Fruits Basket. Y muy angst y un poco darkfic, Your Lie in April, que igualmente todas estas historias tienen cosas bellísimas. No todo es tan triste, pero tienen cosas pesutis. Si es muy triste, pueden buscarle un fanfic. Claro, le hacen un fanfic y ya está. Y si quieren fake dating, More Than a Married Couple But Not Lovers, que esta también es levemente picante. Ahora, hablemos de ships. ¿Cuáles son tus parejas favoritas? Yo soy una persona que es multi-shipper, ¿no? ¿Qué significa que soy multi-shipper? Significa que no soy muy celosa de mis personajes. No es como que tengo personajes que yo digo, no, solo puedo estar con este personaje y con nadie más. No, yo estoy muy abierta a leer parejas raras o parejas que por ahí no tienen sentido. Porque las cosas con los autores de fanfic es que son muy buenos. O sea, si un autor te quiere hacer creer que esta pareja es buena, te lo va a hacer creer porque va a escribir el mejor fanfic que vas a leer en tu puta vida. Como Metalomagic, creo que es el nombre de esta autora, que escribió un fanfic buenísimo que explora una relación entre Sirius Black y Voldemort. Y está muy bueno. O un fanfic que me marcó un montón. Se lo ve a Maquila y seguramente a Maquila nunca lo registró. Pero yo le mandé audios como de media hora explicándole la trama de este fanfic. Que también involucraba a Voldemort. Pero bueno. A ver, mis ships favoritos serían Merlín y Arturo de la serie de la BBC. Yo estoy muy apegada. Es un fandom al que yo nunca voy a dejar morir. Estamos ahí resistiendo. Somos 4 y son 3 cuentas mías, ¿entienden? Nunca lo voy a dejar morir. Otra relación a que voy mucho es tipo en el anime Bakugo y Deku. Yo voy a estar ahí, siempre. El autor dijo, vayan al muere, chicas. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo y tus ayudantes queremos lo contrario. Y vamos a seguir leyendo. Salió el capítulo 430 y no sé cuánto era, el final. Y yo dije, ¿sabes qué? No te creo nada. No te creo nada, Horikoshi. Me fui a leer otros 700 fanfic del final alternativo. O una versión extendida del final en el que las cosas salen bien. ¿Qué otro ship? Bueno, también me gusta leer bastante Harry Potter, pero en Harry Potter soy en lo que soy más multi-shipper porque no tengo un ship específico de Harry Potter al que yo esté muy apegada. No, siempre busco como cosas muy específicas, etiquetas muy específicas, tipo a Harry lo crió alguien más. O sea, no lo criaron los Dursley, se crió con otra gente. O hay debates políticos, y es lo que me importa. Y no me importa tanto con quién se quede Harry. He leído con Hermione, con Draco, con Ron y Draco. Con Voldemort. Con Voldemort. Una que termina viaja en el tiempo y se enamora de Voldemort. Pero antes de ser Voldemort. Ah, okay. Tipo Tom Riddle. He leído con Cedric, pero la de Cedric no me gusta cuando se lo juntan con Cedric. Neville.
Con Neville. Hay muchos lindos con Neville. Son los más fluff que existen. Theonut, que es otro de Slytherin. Y también es un fanfic muy bueno, ese fanfic. También he leído otro en que Harry se divide en dos porque son como dos hermanos, uno mayor y el otro, que le hablé un poco a las chicas. Nunca lo terminé porque es muy largo, pero lo leo de poquito. Y la pareja principal es una versión de Harry con Percy Weasley. Buenísimo fanfic. Lean Los Chicos Evans. Y es larguísimo. Me vas a tener que sacar el micrófono porque sigo hablando. Bueno, lo siento, yo no tengo mucho para aportar acá. Básicamente, cuando leía fanfics, leía cosas así, tipo los creepypastas en el bosque siendo felices. O en su momento yo era believer, entonces leía el self-insert por Justin. Entonces yo ahí con Justin haciendo cosas. Yendo al shopping y cosas así. Porque yo era pequeña, no leía cosas tan raras. Pero podemos hablar del top 10 en AO3, porque hay algo que hace AO3 todos los años, que es hacer un ranking de cuántos fanfics se escribieron por ships famosos. Entonces, todavía no salió el del 2025, hay predicciones, pero hablemos de qué es lo que pasó el año pasado. ¿Cuáles fueron los 3 ships con más fanfics escritos en el año? Y sorprendentemente, para nadie, los 3 ships más famosos son gays, porque si hay algo que nos gusta es el BL. Si hay algo que nos fascina son los trolos. Como puesto 3 está Dazai Osamu por Nakahara Chuya de Bungo Stray Dogs, que según Mirai es un anime. Yo no lo vi, la verdad, pero me suena. En puesto 2 está Sirius Black por Remus Lupin. Aguante el Wolfstar. Bancamos. Por siempre, Wolfstar. De Harry Potter. Y puesto 1, que esto es muy de nicho, pero a su vez no, porque está en el puesto 1 de Archive of Our Own, Aziraphale por Crowley, de Good Omens. Y acá tengo mi comentario. Me acuerdo clarito cuando salió el ranking, que la gente estaba como, no, ¿cómo va a pasar eso? O sea, había justo salido la segunda temporada de Good Omens, y justamente Crowley y Aziraphale estaban en un momento complicado de su relación. Quedó muy al borde la relación de ellos dos. Y la gente sacó fanfics a lo loco. Y ahí las Wolfstars temblaron. Y en el momento en que... esto no puede pasar. No puede estar pasando. Y en el momento en el que Wolfstar fue destronado del primer lugar, las faltaban... La rata aprieta el puño de la rabia, ¿sabes cómo? Es muy gracioso eso de parte de fandoms. Este tipo de dinámicas, tipo... ¿Quién iba a decir que las fans de un libro sobre ángeles y demonios, que es básicamente un fanfic de la Biblia, si van a estar peleando con las fans de Sirius Black? Más respeto con el Wolfstar. Re que yo no leí nada, pero banco el ship. Hola gente, bueno, acá Divi del futuro reportándose a comunicar que como este episodio ha sido demasiado largo porque teníamos mucha tela para cortar, vamos a dividir este episodio en 2. Han llegado al fin de la primera parte y el próximo capítulo que subiremos será la segunda parte. Mil disculpas y gracias por escuchar, los amo. Bye.